Quizás te quede mucho o te va quedando poquito para llegar a ese momento de tu jubilación. La realidad es que puede que tengas gente cercana a ese momento y digas, oye, la pensión que le queda a esta persona dentro de mi círculo cercano es una buena pensión. Pero te olvidas de una cosa, que tú tienes que mirar tu momento. Y cuando va a llegar tu momento, debes de entender que la jubilación que van a tener nuestros padres, que vienen del baby boom, o que la que tuvieron nuestros abuelos, no va a ser la misma que tengamos nosotros. Todo este proceso de cambio que estamos viviendo a nivel internacional relacionado con la natalidad está afectando y va a afectar a las futuras pensiones. Entonces, ignorar el problema de que no estás planificando tu jubilación no va a hacer que cuando llegue ese momento lo tengas todo resuelto. Por otro lado, vivimos en una sociedad que lo que prima es el vivir en el día a día, el carpe diem. No pensamos en el más allá y muchas veces, y te lo digo por experiencia, dicen, bueno, ya llegaré o quizás no llegaré a ese momento de la jubilación, pero ¿y qué pasa cuando llegues? Tienes que tener muy claro que ahorrar parte de tus ingresos de hoy es para poderlos disfrutar el día de mañana y que cuanto más consigas ahorrar e invertir para ir acumulando, para ir haciendo que sea cada vez más grande, lo que te va a permitir es que cuando llegues a tu jubilación, la diferencia entre tu última nómina y tu primer ingreso como pensionista, ese gap lo puedas cubrir durante más tiempo, lo puedas alargar. Por tanto, planificar tu jubilación es esencial. Una de las primeras consecuencias que tienes que entender, y está relacionado con lo que te decía anteriormente, es que ese último ingreso de nómina y ese primer ingreso como pensionista genera un gap. Y encima, tú piensas que a lo largo de todos estos años lo que vas a sacar son estimaciones que posiblemente estén muy alejadas de ese primer pago que vas a recibir como pensionista. ¿Por qué? Porque hasta que llegue tu jubilación va a haber distintos gobiernos, se van a dar distintas circunstancias y se va a modificar, por tanto, muchas leyes. Entonces, ese gap, ¿vale? ¿Cómo se puede solucionar? Hay gente que lo que hace es cambiarse de lugar de residencia. Pero, ¿y si no quieres hacerlo? Pues tienes que tener ese dinero ahorrado e invertido para poderlo distribuir a lo largo de todos esos años. Una segunda consecuencia es que te cueste llegar a final de mes. ¿Por qué? Porque hayan seguido subiendo los precios, la inflación. Llegará un momento en que quizás no estemos como a día de hoy, que hemos visto que estos años de atrás la inflación ha subido muy rápido. Vale, pero durante el resto de años la inflación irá mucho más lenta, pero seguirá haciendo que los precios suban. Y puedes tener problemas. Si no tienes una vivienda en propiedad y estás pagando un alquiler, ahí puedes tener otra consecuencia. Entonces, planifica tu jubilación para que estas consecuencias no te pasen. Y la última, y la que considero que es de las más importantes. Llegamos a nuestra jubilación y empezamos un nuevo proyecto en nuestras vidas, una nueva forma de vivir nuestra vida. Pero según van pasando los años, bien es verdad que esos años en los que vamos a seguir estando bien de salud se alargan, pero llega un momento en que no. La salud se empieza a resentir. Y si no tienes cubierto esas posibles ayudas que necesites para cuando tu salud empiece a resentirse, ahí sí que estás en un problema. Porque ya no tienes prácticamente margen de maniobra. Por eso, planificar es tan importante, aunque sea solamente pensando en esa parte final de tu vida, en la cual es cuando tienes que estar más protegido. Y sobre todo, no puedes estar pensando en que la familia te puede ayudar. Lo puedes hacer, pero hay gente que a lo mejor no tiene hijos para cuando llegue ese momento, o no tiene familiares. Hay que estar protegido. Creo
que es un buen momento para tomar las riendas sobre estas circunstancias, de que seas tú el que empiece a controlar la situación y no esperar a que alguien te ayude. En este caso, recuerda que puedes entrar en jubilame.com y ahí vas a encontrar un planificador donde vas a sacar unas estimaciones. Posteriormente, desde Jubilame, te daremos soluciones para que puedas planificar y tener solucionada estas circunstancias que te estaba comentando.